Continuando con lo que es la clase, vamos a trabajar la clase de matemáticas de séptimo grado y vamos a trabajar con lo que es el ejemplo 3.1 y en esta ocasión nos presentan un problema. Me dice que María camina a 50 metros por minuto hacia el este en una carretera. Ahora está en el punto O. Después de 5 minutos, ¿dónde estará? Bueno, aquí se nos presenta el dibujo. Recordemos que el desplazamiento lo está haciendo hacia el este. Y si va hacia el este, va en dirección positiva de mi punto de referencia que es O, oeste y este. Ahora está en esta posición y va a 50 metros por minuto. La pregunta que me hacen es, ¿dónde estará después de 5 minutos? Bueno, entonces hay que entender que María, después de cierto tiempo, después de 5 minutos, ella habrá avanzado esto que está aquí en este dibujito que tenemos por acá. Aquí es oeste. Bueno, entonces María se va desplazando hacia el este, o sea, va hacia la derecha de mi punto de referencia O. Pasado esos 5 minutos después, María se encuentra acá en esta posición. Bueno, si va a 50 metros por minutos, o sea que nosotros podemos decir que María estará en 250 metros desde el punto de inicial, que el punto inicial era mi punto de referencia O, ¿verdad? Entonces, María estará a 250 metros al este de mi punto O, o sea, positivo 250 metros. Este positivo solo nos indica que está a la derecha de mi punto de referencia. Entonces, la respuesta sería que María está o estará a 250 metros al este del punto O, que ese es el punto de referencia. Pero esto nosotros lo podemos expresar con un planteamiento operacional. Y ese planteamiento operacional nosotros lo podemos poner como una multiplicación. Porque recuerden que María va caminando a 50 metros por minuto, que esa es la velocidad, que sería velocidad con la cual va caminando María por el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Que serían 5 minutos. Y eso va a ser igual a mi posición final. Entonces, esto es sencillo, ¿verdad? La velocidad que lleva María es 50 metros por minutos. Y si pasan 5 minutos sería 50 por 5 sería mi posición final, que sería 250 metros. Entonces, eso lo podemos expresar de la siguiente forma. Positivo 50, que representa la velocidad de María. ¿Por qué positivo? Bueno, porque se va desplazando hacia el este y por eso es que es positivo, por los 5 minutos. Los 5 minutos serían después de ahora. Entonces, nosotros debemos de recordar que nosotros ya habíamos visto que mi punto de referencia es ahora. 5 minutos después se toma como positivo. Por eso el planteamiento operacional que me queda es positivo 50 por positivo 50 y eso es igual a 250 positivo. Es decir, que María está
a 250 metros hacia el este de mi punto de referencia que es O. Eso con respecto al ejemplo 3.1. Ahora vamos a ver qué pasa o qué sucede cuando María se desplaza en el ejemplo 3.2. Bueno, en este caso no es María, sino hace referencia a José. ¿Qué pasa cuando en vez del desplazamiento sea hacia el este, el desplazamiento lo hacemos hacia el oeste? Y eso es lo que me dice. José camina a 50 metros por minuto, va a la misma velocidad que María, pero va en dirección hacia el este y ahora, o sea, actualmente está en el punto O, no se ha movido. Entonces, esta sería el diagrama o el dibujo para el desplazamiento que está haciendo José. Bueno, José ahora está acá en mi punto O y se va a desplazar a 50 metros por minuto hacia el oeste, o sea, va dirección hacia la izquierda de mi punto de referencia que es O. Ahora, la pregunta que me hacen es, ¿dónde estará José después de 5 minutos? Bueno, entonces José tendría que caminar para acá, ¿verdad? Pasado los 5 minutos se va a encontrar en una posición, como por acá se va a encontrar en esa posición, ¿verdad? Bueno, y como va a 50 metros por minuto, si pasa 1 minuto sería 50, si pasan 2 minutos serían 100, si pasa 3 minutos sería 150, 4 minutos 200 y 5 minutos 250. O sea que José, 5 minutos después, estará a 250 metros de mi punto inicial. ¿Dónde fue mi punto inicial? Fue en O. De aquí se empezó a desplazar hacia el oeste, entonces estará a 250 metros al oeste del punto O. ¿Y cómo hacemos referencia del oeste se desplazó hacia la izquierda de mi punto de referencia? Bueno, eso se hace con el signo negativo, por eso me queda negativo 250 metros. En este caso, porque estamos hablando de metros, ¿verdad? La respuesta sería entonces, José estará 250 metros hacia, hacia el oeste del punto O. Y eso se podría escribir como negativo 250 metros, que es negativo, hace referencia a que está hacia la izquierda del punto O. Y eso es lo que me dice este cuadrito que tenemos por acá. O sea, lo que nosotros debemos de saber interpretar. Bueno, eso lo voy a colocar por acá. Y esto bueno, lo voy a subir. Voy a hacer un poco más pequeño. Esto lo voy a hacer un poco más pequeño para que me quepa ahí el espacio ahí, ¿verdad? Bueno, eso lo voy a borrar. Bueno, fíjense, ¿qué me dice? Dice, caminar a 50 metros por minuto hacia el oeste se interpreta como caminar negativo 50 por minuto. Es lo que les decía, porque si el desplazamiento va hacia la izquierda de mi punto de referencia que es O, entonces si eso es lo que me está expresando el negativo, eso es una posición, por eso va hacia los negativos, o sea, negativo 50 y se expresa la posición de 5 minutos después con la multiplicación de positivo, o sea, porque en este caso, eh, en los minutos es mi punto de referencia es ahora, pero pasados esos 5 minutos, como está después de ahora,
se interpreta como positivo. Por eso el planteamiento operacional que me representa esa situación problemática es -50, haciendo referencia que va hacia el oeste por +5, y eso va a ser igual a -50. O sea que ese negativo 250 significa que está a 250 metros hacia, hacia el oeste. Entonces, si nosotros nos fijamos, lo que nosotros estamos haciendo, estamos multiplicando números positivos, estamos multiplicando dos números positivos, y por acá estamos multiplicando un número negativo y un número positivo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo multiplico dos números positivos, obtengo un número positivo. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico un número negativo y un número positivo? Lo que se obtiene es un número negativo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá es multiplicando números positivos y números negativos, que ese sería el, el tema para el video de hoy o para la clase de hoy, ¿verdad? Que sería, en este caso, bueno, lo voy a escribir: multiplicación de números positivos y negativos. Pero si nosotros nos fijamos en esta ocasión, hemos multiplicado positivo por positivo, me da un número positivo. Y en el ejemplo 3.2 me dio negativo por positivo, obtuvimos un número negativo. Así que en el próximo video vamos a ver, o vamos a trabajar un poco más sobre lo que es la multiplicación de números positivos y negativos. Así que nos vemos en un próximo video para seguir trabajando lo que es la multiplicación. Ya dejamos atrás lo que era la adición y la sustracción. Seguimos trabajando ahora con la multiplicación de números positivos y negativos. Así que nos vemos en un próximo video para seguir con estas operaciones. Así que nos vemos.